El Instituto de Investigaciones Jurídicas y Certificación Profesional de la Organización Mundial de Abogados y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses les agradece su participación y que vean esta serie de videos que hemos dispuesto en este primer ciclo internacional de conferencias, un nuevo orden internacional después del COVID-19. Es ahora mi turno hablar respecto de este tema que hemos dispuesto. Toda vez que me presento, soy el maestro Miguel Ángel Álvarez Martínez. Soy maestro en criminología, por eso abordo estos temas, y director general del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, participando en esta semana de inauguración de este ciclo de conferencias internacionales y con el gusto de compartir ustedes a través de la experiencia y el trabajo con personas sociales y antisociales en la prevención de delitos y particularmente en su combate, es que vamos a abordar este tema relacionado con la atención de la conducta antisocial en el mundo derivada del confinamiento. Pero vamos a comprender primero qué es propiamente una conducta antisocial. Una conducta antisocial la vamos a entender como a cualquier comportamiento que represente una infracción a las reglas de convivencia y que constituyan una agresión, ya sea hacia sí mismo, hacia los demás o hacia el entorno. La sociedad propiamente va dando los cánones para determinar lo que es normal. Y desde luego, aquello que se sale de ese establecimiento de límites y de formas de conducta va a ser considerado propiamente antisocial. Pero, ¿qué ha sucedido con esta pandemia? Nos ha obligado a que nos encerremos en nuestras casas con el propósito de poder perseverar en la salud y principalmente mantenernos allí para que no se venza y no se llegue a congestionar todo el aparato del gobierno dedicado a la salud. Pero en esas condiciones, a muchos de nuestros compañeros humanos los tomó por sorpresa este confinamiento. No estaban preparados. Y no solamente hablamos de la condición económica o de la condición de víveres, sino estamos hablando de la condición psicológica y en un momento dado al establecimiento de normas y al establecimiento de una condición de paz al interior de sus familias. Así que esto ha derivado en que en muchas personas se han empezado a generar trastornos por este encierro, trastornos que han también provocado una serie de desórdenes, no solamente en su cabeza, sino desafortunadamente en los contextos sociales en los que viven, empezando por la familia y proyectando también hacia una conducta anómala, ¿sí? Hacia afuera, hacia el respeto a las normas y a la reglamentación. ¿De dónde deviene esta situación? Cuando no estábamos preparados para encerrarnos, cuando no teníamos paz realmente en nuestra mente, nos vemos obligados a entrar en una estaticidad que nos obligó de momento a enfrentarnos con todas aquellas situaciones que no teníamos en orden al interior de nuestras cabezas, al interior de nuestra psique y desde luego al interior de nuestras casas. Una serie de ejercicios al interior de la familia que no se habían hecho, que se habían pospuesto, que jamás se habían revisado y que ahora, de frente a los problemas, de frente al encierro, pues se han tenido que afrontar y en algunos casos de muy mala manera. El estar encerrados indiscutiblemente también ha representado una amenaza. Desconocemos bien a bien todas las características que tiene este virus, el coronavirus. Hemos ido conociendo poco a poco el tipo de malestares y de riesgos que representa el COVID ya como enfermedad. Pero en realidad, como no se puede ver, como no podemos medir a ciencia cierta y como todavía hay muchas lagunas precisamente en el conocimiento de lo que está sucediendo con la pandemia, genera incertidumbre. Esa incertidumbre para la mente, para el inconsciente, funciona como una amenaza. Y esta amenaza se traduce en una conducta a la defensiva, en una conducta violenta, en una conducta de retraimiento o en una conducta temerosa. Este miedo que ha provocado una serie de fenómenos que también vamos a platicar alrededor de esta breve charla. Pero fíjense cómo en un momento dado esta condición del encierro nos coloca contra la pared a un montón de problemas y situaciones que si bien no se habían resuelto a tiempo,
Ya con el confinamiento y la obligación de quedarse en casa, pues no se empezaban a resolver o si se han resuelto, ha sido un proceso todavía largo. Pero vamos a revisar en el curso de esta charla precisamente estos factores de carácter psicológico y social que han influido en que se hayan aumentado algunas cifras de delitos y por el otro lado, lo que deberíamos de haber aprendido o de estar aprendiendo con este confinamiento en casa. Vamos a ver. En realidad, esta situación de una enfermedad que no conocemos y que nos retrajo en nuestras actividades normales del día a día, también hizo a la par que se contrajera, que te contrayera el tema de la economía. La economía también sufrió un detrimento importante por no poder salir propiamente a laboral. Y esta situación de no salir a laborar y que muchos de los negocios tuvieran que cerrar por un tema de seguridad, de salud, ha hecho que el Producto Interno Bruto en la mayoría de los países caiga y se precipite hacia una situación de crisis económica. Una crisis económica que para algunos países que ya venían arrastrando estas condiciones va a ser muy difícil poder solventar. Y lo vemos desde las casas, personas que en su condición de vida tenían que obtener su economía día con día y que al encierro se perdía esa posibilidad. O quienes de alguna manera tenían la oportunidad de tener un trabajo estable, ya sea que estuviera encerrado y estuviera percibiendo mientras pudiera regresar a sus oficinas o empleos, o en la otra versión, la del famoso y llamado home office, trabajo en casa, o el de los profesores, por ejemplo, que pudieron continuar con sus clases en línea, de todas maneras no fue tan lisonjero, toda vez que, de todas formas, la economía se tuvo que limitar. Y esto también representó una amenaza importante porque todas las personas empezaron a hacer uso de sus ahorros, empezaron a gastar incluso lo que no tenían, créditos se fueron por los cielos, tarjetas de crédito empezaron a endeudarse cada vez más, surgieron los empeños, aun y cuando varias de estas dependencias que se dedican a los préstamos empezaron a cerrar, también forzados por el tema de la enfermedad, de la pandemia. Y esto nos colocó en una situación crítica. Como seres humanos no estábamos preparados para esta condición y eso provocó que entráramos en un desconcierto monumental alrededor de un montón de situaciones como la economía, la familia, el orden social, el combate a la delincuencia, la conducta ética y moral. Y entonces, bajo esta situación de amenaza, pues hubo muchos individuos que empezaron a actuar a la defensiva, incluso agresivos. De manera que, como dice aquí esta imagen, dice, no hay peor virus que el miedo, el egoísmo, la ignorancia y el individualismo. Y es que de pronto sí entramos en una situación de que sobreviviría el más fuerte. Y vimos cómo en los supermercados hicieron compras de pánico con la menor conciencia de que pudieran quedarse con el abasto y de pronto gente que pudiera llegar a comprar solo lo del día, ni siquiera hubiera para eso. Esta condición de cerrarse y sentirse amenazados, en donde cualquier persona que pudiera tener el virus se convertía en un auténtico enemigo. Así fuera un familiar. Y estas condiciones en las que empezamos a agredir, y lo vamos a ver un poquito más con calma, al personal de salud, pensando que lejos de ser esta situación de apoyo y de sustento para la humanidad en su trabajo tan loable de prodigar la salud, pues se convirtieran en una amenaza tan solo por el hecho de poder portar el virus. Y eso también generó descontrol. También hubo un desconcierto con ese tema. Imagínense ustedes, por ejemplo, cuando hablamos de la violencia intrafamiliar, en lo particular primero, la violencia contra la mujer, en donde ahora habría que convivir con el agresor o los agresores durante las 24 horas del día, en donde no se había resuelto una situación matrimonial y no se iba a resolver en las condiciones de confinamiento porque no habría un psicólogo que pudiera atenderlos. Y detrás de eso, las estadísticas en el mundo con respecto a la violencia contra la mujer, de hecho, también en el tema del feminicidio, desafortunadamente, empezaron a subir sin control, porque en un momento dado, bajo estas condiciones, no había la posibilidad de que la víctima pudiera salir corriendo a denunciar,
o que esta denuncia pudiera llevarse hasta los tribunales, efectos de poder en un momento dado sacar a la víctima del lugar en donde estaba sufriendo las vejaciones, los feminicidios, en estos temas en donde los cuerpos aparecen en lugares inhóspitos, en donde no hay investigación, en lugares en donde en otros casos fue la gente que transitaba la que se percataron de las mujeres asesinadas y ahora en las calles sin gente no había posibilidades y esos cuerpos desaparecían. Fíjense qué complejo se convirtió este mundo a partir de no aprender y no saber vivir en ese encierro, el no poder saber vivir en soledad o el no aprender a convivir de manera adecuada con nuestros seres queridos y con la gente que tenemos en casa. Imagínense ustedes que la violencia contra los menores de edad también se incrementó terriblemente. En un espacio y en una circunstancia tan cruenta, tan difícil como el tema de los delitos sexuales en contra de menores de edad, de la explotación de los propios menores en aras de poder obtener trabajo y dinero, o simplemente la condición a través del gran estrés y la ansiedad en los adultos, que de una manera negativa y violenta, en todas las manifestaciones de violencia que puedan existir, empezaron a reflejarse en contra de los menores de edad. Una estadística que no vamos a conocer ahorita realmente, sino hasta que salgamos, sino hasta que empiece a circular la información, sino hasta que nos demos cuenta que falta alguien. En esa ausencia que nos carcome los huesos pensando en que pudiera haberse cometido un delito en contra de ellos. Si en el convivio normal, cuando salíamos en la calle y sabíamos que por motivos de esa convivencia pudiera darse una desaparición, un feminicidio, una violación, o literalmente una agresión de alguna índole en contra de las mujeres o de los menores de edad, ahora en este encierro no nos vamos a poder percatar, porque ni siquiera los vecinos tienen convivencia para poder decir, yo denuncio a favor de lo que estoy escuchando allá adentro, o la propia víctima que no pueda salir corriendo. Las amenazas se multiplican para este tipo de víctimas. Tienen amenaza adentro con su agresor y amenazas afuera con la pandemia. Y no podemos soslayar que también por el tema propio de la misma economía, desde luego que también se empezaron a generar un incremento sustancial en los delitos de robo con violencia, de robo a casas habitación. Bueno, las casas habitación desde lejos se redujo porque la gente en sus casas, pero la poca gente que salía totalmente expuesta también a las necesidades de la delincuencia. ¿Y qué decir del incremento en todo tipo de vicios y todo tipo de psicodependencias? Esta condición para poder hacer más llevadera este encierro, más llevadera esta condición de encarcelamiento social derivado de la pandemia. Un incremento importante y no solamente privativo de un país. Aquí lo vemos en esta noticia que trata de Argentina, pero desafortunadamente no es privativo de un país. Todos nos hemos visto involucrados en observar cómo el consumo de distintos estupefacientes, aunque se tratara de sustancias socialmente aceptadas, pues estaban intensificando esta condición de inseguridad al interior de las casas y de conducta antisocial, porque sabemos que muchas personas, si bien son alcohólicos ya perfectamente establecidos, que no han reconocido su condición, su enfermedad, y que el alcoholismo se incentivó ahora con el consumo mayor, aún y con ley seca, como en el caso de México, que se determinó a nivel federal una ley seca que al final del día, pues fue violentada con las pequeñas tiendas y los pequeños expendios en las colonias de las que no se pudo tener control. Una conducta social derivada de la necesidad de ganar dinero que estuvo incentivando otro tipo de conductas sociales derivadas de vicios, derivados de psicodependencias y derivados de una pésima relación entre los seres humanos. Estas condiciones también incentivaron el suicidio. Primero, de personas que al saberse enfermas pensaron que iba a ser tal el sufrimiento que era muy preferible quitarse la vida. O en el caso de otras que ante la soledad, el abandono, los problemas, toda la serie de discrepancias con la gente querida y la enorme frustración que se ha generado a través de este encierro que ha limitado tanto o más que si estuviéramos encarcelados en algún reclusorio, en algún centro de reclusión,
ha llevado a la gente a quitarse la vida. También un dato que va a ser difícil poder ponderar, porque si bien la estadística ahorita está siendo intensa para contar a los muertos por COVID o a las personas que llegan a los hospitales con síntomas de COVID, que poco va a ser posible hacer y retomar esta estadística para saber cuántos se quitaron la vida o cuántos atentaron sin haberlo logrado, pero sin embargo detrás de una condición que los convierte en suicidas, ¿sí? Sabemos que un suicida, cuando de veras hace todo lo necesario para perder la vida, para quitarse la vida, pues tendría que ser enviado a un psiquiátrico. Pero pues también los psiquiátricos incluso están teniendo sus problemas con el COVID y es una situación en la que no con tanta facilidad se puede hacer o se tiene acceso como era antes. Y por otro lado, la gente que fallece no es una estadística que ahorita realmente estemos tomándole tanta en consideración. Pero la gente que está a su alrededor, ellos sí lo saben. Es como los enfermos del COVID. Tanta gente que todavía hasta la fecha dice que la enfermedad no existe, y sin embargo, habemos muchas personas que en el camino hemos sabido de enfermos, hemos sabido de fallecimientos de personas cercanas que podemos constatar que sí existe. Y en este contraste entre los que no creen y los que sí creen, sigue la pandemia creciendo, incentivando y desafortunadamente agravando los demás problemas que ahora sabemos vienen con esta grave enfermedad que es el COVID. Y ¿qué se dice también del uso de las nuevas tecnologías? Antes, una persona que tendría que estar demasiado tiempo, tendía a estar demasiado tiempo pegado a los sistemas informáticos, a la internet, se le consideraba que tenía un trastorno. Ahora es indispensable. Ahora en un momento dado, mediante los equipos de cómputo y la internet, es que uno tiene posibilidades de hacer compras, de hacer pagos, de enterarse del mundo o de trabajar, ¿sí? Y ahora, pues, a lo mejor todos o la gran mayoría vamos a salir con este trastorno por el uso eh, fuera de control de las nuevas tecnologías, pero es indispensable. O sea, estamos en una condición en la que dependemos enteramente de las nuevas tecnologías, para todo, para comunicarnos, para mantenernos seguros, para poder seguir viviendo y teniendo conexión con ese mundo exterior. Quizá a partir de esta experiencia que estamos viviendo con el uso del Internet y todo lo que hemos ido aprendiendo del uso del Internet, muy probablemente provoque que en todos los catálogos de enfermedades mentales se saque lo que pudiera haberse considerado, se desestime lo que pudiera haberse considerado un trastorno por el uso de las tecnologías. ¿Y qué decir, por ejemplo, de la violencia que se ha conferido hacia el personal de salud? Una condición enteramente antitética, incomprensible, pero eso provoca el miedo. Eso hace que sintamos que cuando una persona es amenazante, habría que deshacerse de ella o alejarla. Y ahora resulta que el personal de salud, lejos de darle el lugar que tiene de honorabilidad por el esfuerzo que están haciendo, en muchos lugares se les ha considerado enemigos por la posibilidad de filtrar el virus en las casas, en los lugares, en los edificios. Y aquí muchos humanos han reaccionado totalmente instintivos, sin raciocinio, sin criterio. Y desde luego, eso ha puesto en grave peligro, si ya de por sí los sistemas de salud, a razón de los hospitales, han estado decayendo y se han estado viendo en situaciones críticas, ahora bien, perdiendo a los médicos a través de una violencia social en contra de ellos, todavía complica más la condición del sector de salubridad, de salud. Y no lo pensamos, simplemente ha habido gente que los agrede al grado de que ha habido médicos que pudieran pensar en claudicar en su esfuerzo. Ha habido doctores que han asesinado, ¿sí? Personal de salud en términos generales que han sido agredidos de manera por demás inhumana. ¿Allá dónde llega el criterio de la humanidad para echar mano de ese miedo y hacer lo que se ha llegado a hacer? Luego, ¿qué tenemos que empezar a razonar para que eso se pueda controlar? Porque definitivamente nos hemos dado cuenta que no es una condición del Estado gobernante, que tiene mucho que ver con la labor que hagamos como sociedad. Y entonces, primero tenemos que actuar individualmente.
Mucho se ha hablado del tema del manejo del estrés. Antes de esta pandemia ya han habido fenómenos derivados del estrés, como el burnout, como el propio bullying, ¿sí? Como estos niveles de estrés de carácter laboral o en el ámbito social que provocan en el individuo conducta antisocial o conducta anómica, es decir, una conducta que no respeta reglas ni leyes. Pero ¿qué debemos también observar hoy? Que también ese estrés, ¿sí? Está dependiendo mucho de la personalidad de cada individuo, de esta capacidad que tenga para fortalecerse en su conducta y tomar decisiones, esta posibilidad que tenga para poderse comunicar y resolver problemas, o simplemente la manera en la que va flanqueando los problemas y la manera en la que los va permeando o no hacia su propia psique. Una psique que deteriorada por este esfuerzo de mantenerse en casa, por este esfuerzo de mantenerse sano, por este esfuerzo de no caer en pánico, también por el propio bombardeo de las noticias, ¿sí? Las personas igual minan su cuerpo en enfermedades psicosomáticas que los pone aún más en riesgo y de manera vulnerable ante el COVID. Aquí tendríamos que trabajar necesariamente en una personalidad resistente, en una personalidad en donde el individuo comience a externar lo que siente, que cada vez sea menos permeable su personalidad hacia todas estas fuentes de estrés. Y no quiere decir que nos empecemos a convertir en personas totalmente indolentes. Claro que no. Es al contrario, que aprendamos a afrontar los problemas para que en esa misma condición no suframos los problemas, sino busquemos soluciones y conformemos equipos de alto desempeño, incluso nuestra propia familia en ese canal, en el que todos participen de esa situación de resolver problemas y no encerrarse, ensimismarse en una condición en la que la gente no se siente sola, se siente desolada, que es mucho peor. Y no hemos contemplado también, y esto ha sido algo que ha sido muy sensible, al menos para México, por ejemplo, que ocupamos un lugar importante en el tema de obesidad y hay demasiada ociosidad y demasiado estaticismo. No estamos realmente haciendo ejercicio. Y si no lo hacíamos antes, ahora en el encierro cada vez se hizo más difícil, porque había personas que encontraban en ir a un gimnasio la posibilidad de animarse y de empezar a seguir ejemplos y una guía con el entrenador o personas que estaban allá al cargo para poder tomar un programa de acondicionamiento físico. En cambio, en casa, con la gente desacostumbrada al tema de ser autodidactas, no es como que, ok, yo voy a ver un video y de ahí aprendo a hacer ejercicio. Y ese, junto con los demás factores de que no se tienen el espacio adecuado, que no se tienen los distintos implementos para poder hacer el ejercicio, que nunca se ha hecho ejercicio, se ha combinado con este tema de la ociosidad para generar cada vez más obesidad. Una obesidad mórbida que también está teniendo y representando un problema y un altísimo riesgo, porque sabemos que el COVID, ese es precisamente uno de los factores que aprovecha para provocar la muerte. Y no lo estamos resolviendo. Yo entiendo que hay muchos profesores, muchos entrenadores que les surge que se abran los gimnasios, los espacios de deporte. Pero también será muy interesante que estos entrenadores también incentivaran a través de las redes sociales a hacer ejercicio, aunque no vengan a mi gimnasio, pero compartiendo este conocimiento a fin de que la gente se motive y empiece a hacer ejercicio en sus casas, porque de otra manera también va a ser muy difícil detener esta mortandad si estamos dando paso a esta serie de enfermedades que lejos de fortalecernos, cada vez nos están haciendo más proclives, más vulnerables a la propia enfermedad. Fíjense cómo estamos haciendo un recorrido de esta relación que existe entre lo biológico, entre lo social y entre la mente, entre la psique de un individuo. Las tres esferas que han estado perdiendo el equilibrio de frente a este encierro y del que tenemos nosotros que empezar a trabajar para podernos recuperar como individuos para poder proyectar hacia afuera. Porque el gran riesgo es que esta ansiedad, estos miedos,
esta inseguridad que viven las personas, tarde que temprano, como lo decíamos a un principio, comienza a generar una conducta antisocial a la defensiva, o violenta, o ensimismada, ¿sí? O alejándose, tendiendo ya no a lo antisocial, sino a lo asocial, es decir, sin ningún tipo de vínculo. Y eso no es sano para nadie. Es importante que empecemos a trabajar con estas personas que se han aislado. Es importante trabajar con estos individuos que están perdiendo la salud y no ha sido por el COVID y que los coloca en grandes y terribles riesgos. Pero para poder hacer esto tenemos que participar todos. Siempre se ha hablado, por muchos años ya, que el tejido social se ha degradado. Muchos criminólogos como su servidor, en todos los discursos que podemos, señalamos que hay que reconstituir ese tejido social, pero se ha quedado en el discurso. Se necesitan hacer instituciones o se requieren hacer un trabajo social a través de la propia ciudadanía organizada para llegar a hacer esa reconstrucción del tejido social, porque ahora urge. En un principio era una opción. Se veía como la posibilidad de que a través de reconstruir el tejido social podríamos detener el fenómeno de la criminalidad. Sin embargo, ahora ya no solamente se trata de la criminalidad, sino de poder reconstruir a esta sociedad que se ha estado encerrando en sus casas por el riesgo de una enfermedad. Una sociedad disgregada, una sociedad que está en competencia, una sociedad que se ve amenazada por un montón de factores ya no solo el coronavirus. Por eso dice que el tejido social es la capacidad de los grupos diversos de trabajar unidos, en equipo, en redes y organizaciones para alcanzar objetivos comunes a largo plazo. Es indiscutible que hemos estado padeciendo una condición como si estuviéramos en una especie de guerra mundial, en una amenaza constante, que a la que se le suman también otro tipo de factores como son las condiciones de la naturaleza, cuando tiembla, cuando hay huracanes, cuando vienen tsunamis, cuando hay situaciones meteorológicas que a la humanidad nos espanta, en ocasiones porque las desconocemos por completo y en otras porque de conocerlas sabemos los efectos que pueden llegar a tener. Así es que todas las asociaciones que se habían conformado ahora son insuficientes. Tenemos que empezar a trabajar de nuevo desde la familia, al interior de las casas, a reconstituir la comunicación entre los miembros de una familia, en hacer propuestas directas al interior de las familias para que haya una mejor relación, porque en estos casos todos los individuos cuentan. Este contar que significa sumar, en donde cada quien es una pieza importante de este rompecabezas, en donde nadie podemos permitir que se quede fuera de la reconstrucción de nuestra sociedad. Una sociedad que está muy vapulada, que ya venía con una serie de problemas condicionados por el crimen organizado, por la administración pública, por todos los problemas que ya existen en las sociedades grandes y urbanas. Pero ahora, con los encierros, con las pérdidas de empleo, con la economía baja y en peligro de estar peor, con una salud todo el tiempo también en riesgo, en donde ya no vamos a poder volver a salir con tanta confianza como antes, como si ya de por sí nos habíamos encerrado por la contaminación y por la serie de riesgos que se corren al salir a la calle, uno más, el de una enfermedad totalmente desconocida para la humanidad. Y así tenemos que volver a salir en algún momento. Y con eso tenemos que volver a trabajar con la sociedad y volver a ser sociedad, asociarnos, a eso se refiere, asociarnos, como cuando te juntas con alguien de tu confianza para generar una empresa. Hoy la empresa es reconstituir a nuestros países. No son los gobiernos, porque al final del día los gobiernos tienen un techo presupuestal, un techo político, un límite. Las sociedades no, porque las sociedades podemos llegar hasta donde queramos, porque seríamos todos. En esa unión que también se ha perdido, en esas divisiones que nos han disgregado tanto antes de encerrarnos. Tenemos que volver a buscarse en una sola humanidad, con diferentes preferencias, sí, pero sin distanciamientos. Ha quedado muy de manifiesto cómo este encierro
también ha agravado ese distanciamiento de todas las maneras, ¿sí? De todas las formas habidas y por haber. Y hoy tenemos un pretexto, se llama COVID, pero la verdad es que lo veníamos arrastrando de hace mucho tiempo. ¿Por qué hemos perdido esta sensibilidad para comunicarnos de manera adecuada? ¿Por qué hemos dejado de vernos como equipo? Como hemos perdido esta sensibilidad de ser humanos en realidad. No solamente por haber nacido en esta condición del género de la humanidad, sino lo más importante, porque tenemos que vernos como humanos en una sola raza y no estar haciendo estos distingos de color, de partido, de religión, de una serie de condiciones que lo único que ha hecho ha sido debilitarnos antes de toda esta serie de vapuleo que íbamos a recibir y que no sabíamos respecto del COVID. ¿Cuál debe de ser una de las conclusiones de esta pandemia y de este encierro, de este confinamiento? Que tenemos que ver que unidos podemos ser verdaderamente poderosos. Que tenemos que ver que hay elementos en la sociedad que podemos explotar a favor y no en contra. Que tenemos que velar por estos grupos vulnerables, que tenemos que ver con mayor cuidado a los menores de edad, que tenemos que cuidar y volver a poner atención de nuestros ancianos, que tenemos que voltear a ver hacia esos desvalidos que ante esta condición han sido los que principalmente han muerto. Y a una manera de racia social, quizás queden pocos después de esto, pero esos pocos que queden, tenemos que cuidarlos, porque al fin de cuentas son parte de nuestra humanidad. Mucha gente ha dicho, esta es mi familia y esto es lo que yo protejo. Y hemos perdido la visión que al estarnos cuidando como familia, simultáneamente como esta célula que conforma la sociedad, se va a ver reflejado en el macroespacio. Hemos perdido esa capacidad de vislumbrar el efecto que tiene mi conducta en este momento como individuo hacia el general y común de la sociedad y volver a vernos como parte y miembros de toda esa humanidad. Por tanto, tenemos que haber aprendido o qué tenemos que aprender todavía en este encierro que aún en muchos lugares sigue habiendo? Por ejemplo, tenemos que ver que el aprendizaje presencial no es la única ni la mejor opción, que ahora tenemos que diversificarnos. Hemos visto los potenciales que existen en todos los materiales que hay en el Internet, la facilidad que permite en un momento dado poder hacer visitas a museos, leer libros, una biblioteca que mientras se encuentra en el disco duro puede contener miles de libros que no podrías tener en tu casa, porque hasta las bibliotecas son difíciles de mantener. Fíjense cómo esta realidad que nos ha vapuleado, que nos ha obnubilado en muchos sentidos, hoy tenemos que ver que dentro de la virtualidad, y entre comillas virtualidad porque aterriza al final en una realidad importante, hay muchas cosas que podemos aprender, utilizar y manejar, potencializar el aprendizaje en todas las áreas y en todos los sentidos. No me refiero solo a la instrucción académica, sino a tantas cosas que podemos ir aprendiendo a través de las nuevas tecnologías y reconceptualizar el tema de las redes sociales para que no solamente sea un tema de diversión y en Internet, sino que las redes sociales realmente sean eso, una unión de seres humanos con o sin Internet, con un mismo propósito, salir adelante. Una virtualidad que hoy nos han abierto puertas que antes no teníamos acceso. Personas a las que les era imposible viajar. Es más, todos estos sueños de poder recorrer el mundo, ahora fue como más factible poderlo hacer a través de las nuevas tecnologías. Yo comentaba hace poco, uno llega a un museo y uno tiene que guardar cierta distancia con la pieza que uno está observando en el museo. Así que verla en una buena pantalla de computadora viene un poco siendo casi lo mismo. Nada más que yo no tengo posibilidad de estar yendo, por ejemplo, al Museo del Louvre en Francia, y sin embargo, al entrar a mi computadora, sí puedo hacerlo, en cualquier horario, en cualquier momento y en la comodidad de mi sillón. Condiciones que no habíamos pensado, situaciones que ya tenían un rato estando ahí y que no las habíamos utilizado.
Fíjense cómo ante la crisis la humanidad busca soluciones. Lo malo es que es hasta que estamos en crisis. Hoy tenemos que reconstruirnos. Tenemos que ver que la prevención está por encima de cualquier solución de momento. Tenemos que empezar a pensar precisamente en ese tema preventivo. Tenemos, si no lo habíamos hecho ya, que aprender a ahorrar para que no nos falte el dinero. Tenemos que aprender a comprar para que no nos falten las cosas. Tenemos que aprender a comunicarnos para que esa comunicación se facilite aún y cuando estemos sometidos a una comunicación vía tecnología. Tenemos que aprender a comunicarnos y amarnos, porque si no lo habíamos hecho antes, ahora es el momento, porque de otra manera estaríamos perdidos. Una persona en el encierro, si le diera COVID y no tuviera forma de comunicarse, estaría realmente confinado o condenado, perdón, confinado por el tema del encierro y condenado a la muerte. Qué importante es la comunicación al final del día. Importantísima. Y fíjense qué curioso. Es muy probable que ahora, en este encierro, muchas personas hayan aprendido a utilizar las nuevas tecnologías para relacionarse más y mejor. No me dejarán mentir que muy probablemente a muchos de ustedes en todo el mundo empezaron a recuperar amistades con las que no tenían comunicación a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Estas posibilidades en realidad de poder reunirse, que cuando querías hacerlo en físico, resultaba muy difícil porque no se podían coincidir las agendas. Y hoy, a la posibilidad y la fortaleza de un clic a través de todas estas herramientas tecnológicas, se ha facilitado esa comunicación. Qué conveniente sería que la podamos seguir utilizando aún y cuando regresáramos a las calles. Qué conveniente sería que este mecanismo de comunicación siguiera prevaleciendo así como está hoy en día, mejorado, siendo utilizado de buena manera, reuniendo a las gentes, aunque sea a través de una pantalla. Me queda claro la fortaleza y la hermosa experiencia que es un buen abrazo, pero ahora, hasta en persona, no podemos abrazarnos. No, hasta que se tenga una correcta cura para el COVID. No, hasta que estemos completamente seguros de que no se puede ir la vida en ello. No, hasta que el sistema completo de nuestro país, y no solo del gobierno, sino de la sociedad, vuelva a estar estable, aún y con una nueva amenaza o enfermedad. Mientras, deberíamos de aprender que estas tecnologías son una maravilla para volver a recuperar esas amistades, esas comunicaciones, esas charlas que seguramente en varias ocasiones se quedaron pendientes por no poder hacer una cita en persona. Esas pláticas que a la familia han quedado pendientes. Ese uso de las nuevas tecnologías que por mucho tiempo nos limitaron a textos y que después se acabaron convirtiendo en el pretexto para no poder llevar una correcta relación entre seres humanos, en donde parejas se terminaban con un mensaje, en donde el patrón despedía a un obrero con un correo electrónico, aun y cuando la ley lo permite. Esta capacidad que teníamos hace muchos años de poder disfrutar de una buena plática y de una buena charla. Hoy podemos tenerla como ahorita, utilizando las tecnologías, pero hay que hacer eso, reconceptuar muchas cosas. Se habla de una nueva normalidad, pero esta no tiene necesariamente que ser mala. Al contrario, hay que construirla. Si tenemos que hacer conceptos nuevos, vamos a hacerlo. Quizá por alguna razón ahora está la situación así, porque quizá llegó el momento de que paráramos esa carrera que llevábamos hacia la destrucción para poder retomar y poder reconstruir, porque sí se puede. No podemos atarnos de manos y decir que todo está perdido. Ese es otro elemento que muchas personas en estas condiciones han recuperado. Ha habido gente que se ha enfrentado con sus creencias porque sienten que han sido abandonados, pero otros muchos han encontrado creencias para salir adelante. ¿Cuánta gente que a través de una creencia, de una fe, ha explicado la manera y ya ha cobrado la fuerza para mantenerse vigente y no enfermar, no morir o no desaparecer en vida en sus casas, en sus soledades?
¿Cuánta gente que ha buscado las figuras que ustedes quieran de Dios, pero las han buscado? Situaciones en las que mucha gente ha encontrado en ese tipo de condiciones de creencias, en esas estructuras de creencias, fortaleza. Y no está mal. No quiere decir que el dogma sea malo, no quiere decir que en un momento dado esta condición disgregue a la sociedad. Al contrario, en muchos casos, muchas iglesias y muchas religiones lo que dan son valores. Y eso es lo que le está faltando a muchos seres humanos, valores y principios. Así es que también está bien pensar que es un buen momento para también empezar a creer y empezar a formar estos factores de contención social, de ayuda humana que representan las creencias a través de las religiones. Fíjense lo que dice este apartado de Hebreos 11 de la Biblia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencido de que esta enfermedad pues es muy sobrenatural y que solamente una fuerza sobrenatural podría hacernos salir adelante. Y en ocasiones necesitamos como una fuerza sobrenatural para poder lograrlo. Y hay muchas personas sobrevivientes que hablan de eso. Y quizás ahorita nosotros, al final de este video, al final de esta pandemia, podamos ser de esos sobrevivientes que hablen de ese espacio sobrenatural bajo la trinchera o nombre que le quieran dar, la figura de Dios que ustedes le quieran poner. Pero detrás de todos los demás medios que hemos platicado hasta ahorita, el amor, el valor, la sabiduría, la paciencia, la entrega, la humanidad, el respeto, el orden. Muchas familias se encerraron siendo hogar. Entraron a sus casas fuertes, robustecidas, completamente dispuestas a poder navegar contra las olas que vinieran. Muchas gentes construyeron auténticas arcas para cualquier tipo de oleaje que se pudiera venir. Hubo familias que ya estaban en ese canal de poder estar sin problemas al interior de sus casas. Gente que disfrutó estar en este confinamiento. Pero en otras, como lo comentamos desde un principio, ese encierro se convirtió en un auténtico infierno. Auténtico infierno. ¿Qué tenemos que hacer? Urge esta reconceptualización de las cosas. Urge volvernos a unir como humanidad. Urge que surjan asociaciones que empiecen a velar y a ver ese tipo de fenómenos. En las guerras fueron la forma de poder salir adelante. Estas uniones que se fueron haciendo entre sectores de las poblaciones, principalmente de los vencidos en las guerras, que los sacó avante, como los judíos, como los japoneses, como todos los países que se han visto en estas condiciones tan extremas como lo que puede representar una guerra, y que hoy, a nivel mundial, sin una sola arma y sin un solo disparo, alrededor de una enfermedad, estamos viviendo de manera muy semejante. Entonces tenemos que actuar en consecuencia. No estamos en guerra, qué bueno, aparentemente. Pero hay una serie de condiciones que sí tenemos que abordar como si lo estuviéramos. Algo muy importante es esta postura ante la situación que estamos de frente. Que socialicemos esta fortaleza, que socialicemos hagamos a convencer a nuestros seres queridos, a nuestra gente cercana, a la gente con la que platicamos día con día, convencerla de que realmente a pesar de lo que estamos viendo, podemos salir adelante. En un discurso empático, en un discurso positivo, en una condición asertiva que nos permita sustraernos de toda esa negatividad y poder estar haciendo esos lazos de comunión con la sociedad para salir adelante. Quienes saben, quienes conocen, como en este ejercicio de estas conferencias internacionales, compartirlo con el mundo. De alguna manera, en algún momento, esto puede ser luz para alguien. Y en eso hay que trabajar. Procura despertar cada día con la certeza de que algo maravilloso está por suceder, aún en las condiciones más adversas. Tenemos esta posibilidad. Por encima de cualquier otro tipo de animales, nosotros tenemos la capacidad de pensar. Tenemos la capacidad de sentir. Pero hemos ido perdiendo esa humanidad. Hay que recuperarla.
Y no es nada más un tema ni religioso, incluso ni siquiera psicológico. Es un poco de esfuerzo por esta sociedad, un gramo de amor y un mucho de confianza. Unirnos para que no sea solamente el ejercicio de los mexicanos, de los argentinos, de los chilenos, de los colombianos. No, no, no. Un ejercicio de humanidad. Ante una situación en la que toda la humanidad se vio agredida. No solo unos, todo el mundo. Y ante esas condiciones, entonces, todo el mundo tenemos que aliarnos. Pero de verdad, independientemente del ejercicio de los gobernantes, como sociedad. Al final del día, no hay mejor momento para ser feliz que el día de hoy, que este momento, ¿sí? Y de eso tenemos que buscar que todo mundo se haga consciente y empezar a trabajar en aras de prevenir para que no nos vuelvan a tomar por sorpresa, sea el coronavirus o lo que venga. Darnos cuenta en qué fuimos vulnerables, darnos cuenta en dónde no estábamos preparados, hacer un diagnóstico serio en los individuos, al interior, pero también en la familia, de qué tal funcionamos si tuviéramos que volver a confinarnos en nuestras casas. ¿Qué tal funcionamos si tenemos que salir a la calle con todos esos riesgos? ¿Qué tanto estamos dispuestos a trabajar en equipo con la humanidad? Tenemos que volver a trabajar en esto, pero ya no es solamente en esta esperanza de reconstruir el tejido social. Urge hacerlo, urge, porque estamos en una condición que se puede poner peor y que no tiene que ver con el COVID, tiene que ver con la serie de grietas que ya se abrieron ahora o que ya estaban abiertas y que ahora se han agravado en lo que como humanidad hacemos y representamos. Aquí está el aporte, compañeros, y esta es la idea de este ciclo de conferencias. Aportar, aportar, para que los que más o menos vamos viendo una que otra directriz de soluciones ante esta problemática, se quede ahí, para las generaciones que nos vienen, para que si este video o los demás videos de todos los maravillosos expertos que disertarán en este ciclo de conferencias queden grabados, para yo no sé si dentro de 20 años vuelva a haber una pandemia y los hijos de nuestros hijos puedan tomar como referencia las experiencias que nosotros ahora hemos tenido y las soluciones que nosotros ahora tomemos en aras de poder volver a ser una humanidad fuerte. Muchísimas gracias. Precisamente el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Certificación Profesional de la Organización Mundial de Abogados y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses que me digne representar, les agradecemos mucho su atención. Que estén muy bien, en verdad, cuídense mucho y espero de todo corazón que pase esto para todos y sigamos unidos. Hasta pronto.